Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Laborda y soy, como pone aquí, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy también escritor y divulgador científico. A lo mejor algunos de vosotros me conocéis por ser autor de 2 podcasts en la página cienciaes.com. Uno de ellos es Kilo de Ciencia, el que llevo ya unos 480 episodios, así que es una labor continuada en el tiempo. Y me he embarcado hoy en un experimento nuevo, gracias aquí a un colega que es un maestro de la grabación en vídeo. Normalmente suelo hacer audios, como ya acabo de mencionar, son podcasts, pero hoy me inicio en el vídeo. Y me inicio hoy para celebrar 2 acontecimientos importantes en la historia de la ciencia y de la técnica. Uno es el 50 aniversario de que el hombre llega a la Luna, ¿no? El ser humano llega a la Luna en la misión Apolo, el Apolo 11, el pasado 21 de julio. Esto se graba día 24 de julio de 2019. Y el otro acontecimiento que también se celebra este año es el 150 aniversario de la publicación de la tabla periódica de los elementos por el químico ruso Dmitri Mendeleev. Y vamos a hablar en esta charla también de elementos químicos, en particular de los elementos químicos que forman la vida. La charla la he titulado El agua, la vida, la luna, la inteligencia y la civilización. Y en ella, por supuesto, vamos a hablar de la luna. Quizás desde un punto de vista no comúnmente encontrado en otros medios divulgativos, ¿no? en otros aspectos. Porque vamos a hablar de cómo la Luna tiene que ver o tuvo una potencial influencia importante en el desarrollo de la inteligencia en los seres vivos, en particular, claro, en nosotros, y por tanto en el desarrollo de la civilización sobre el planeta Tierra. Entonces, en esta charla vamos a intentar responder a 2 preguntas que son bastante importantes, bastante fundamentales. La primera tiene que ver con la bioquímica. Yo soy bioquímico. ¿Será la vida en otros lugares del universo similar a la nuestra? Es decir, ¿estará basada en moléculas de carbono y será necesario que haya agua? Y la segunda pregunta es, si la vida es común en el universo, si concluimos que lo es, ¿por qué no hemos detectado otras civilizaciones en algún lugar de nuestra galaxia, ya no en otras? A ver, algunos pensarán que sí, que se han detectado, ¿no? Que vienen los extraterrestres y que han aterrizado sobre nuestro planeta. Bueno, no parece que haya evidencias sólidas de eso. Me hace gracia que siempre aterrizan en algún lugar alejado y contactan con algún granjero o agricultor de Missouri o perdido por allí, y no van a contactar con los líderes políticos o científicos del planeta. Así que no parece que haya evidencia de que realmente hayamos contactado con otras civilizaciones. Parece que la nuestra de momento es la única que conocemos. Bueno, vamos a intentar responder esas preguntas, desde luego desde el punto de vista científico. Y lo primero que vamos a intentar comprender es la importancia del agua para la vida. Por supuesto, de todos los componentes moleculares, el agua es el más importante. Constituye aproximadamente el 70% de la masa total del cuerpo. Y el agua es fundamental para el mantenimiento de los procesos vitales. En el ser humano, si se pierde el 10% ya es signo de enfermedad o causa de enfermedad, y una pérdida del 20% puede originar la muerte. Aquí tenemos lo que sería la molécula de agua, que, como todo el mundo sabe o debe saber, está formada por un átomo de oxígeno unido a 2 átomos de hidrógeno. Lo más importante de esta molécula es que esta unión de estos átomos me genera lo que se llama un dipolo eléctrico, es decir, la distribución de cargas eléctricas en la molécula no es simétrica. Eso quiere decir que una parte de la molécula va a tener un exceso de carga positiva y otra parte de la molécula va a tener un exceso de carga negativa. Esto va a ser así porque los átomos que forman la molécula de agua no tienen la misma fuerza para atraer electrones. Los electrones, que son los que tienen la carga negativa, son atraídos más fuertemente por el oxígeno. Y el hidrógeno está un poco, desvestido de sus electrones, de los que le corresponderían. Con lo cual, como indicamos aquí, aunque se ve pequeñito, el oxígeno tiene una carga parcial negativa, es lo que se indica aquí con el delta,
y el hidrógeno, la parte de la molécula que tiene los hidrógenos, tiene una carga parcial positiva. Y esto permite que las moléculas de agua interaccionen entre sí, porque la parte negativa de una molécula va a interaccionar con la parte positiva de otra molécula. De hecho, hasta 4 moléculas de agua pueden interaccionar de esta manera unas con otras. Y estas interacciones son fundamentales porque son las que dan todas las propiedades al agua líquida, a la sólida y también a la gaseosa. La gaseosa se caracteriza porque no hay interacción. Tenemos una temperatura demasiado elevada y no se producen interacciones. El estado líquido y el estado sólido del agua, estas interacciones, que se llaman puentes de hidrógeno, porque el hidrógeno sirve de puente entre las dos moléculas, pues son las que dan las propiedades tanto al líquido como al sólido, dependiendo de la temperatura. Pero una de las cosas que se dice del agua, lo más normal es que gracias a esta distribución de cargas, pues es el disolvente universal, puede interaccionar con otras moléculas cargadas también, o con moléculas que tienen una distribución de carga asimétrica, por ejemplo los hidratos de carbono, y los disuelve. Pero lo más importante del agua, para la vida, en mi opinión, no es que sea capaz de disolver, sino es lo que hace a las moléculas a las que no puede disolver. Y esas moléculas a las que no puede disolver, y no puede interaccionar con ellas, genera lo que se ha llamado en química las interacciones hidrófobas. Es decir, esas moléculas que no pueden interaccionar con el agua porque no están cargadas, porque tienen una distribución de cargas asimétrica, no simétrica, es decir, toda la carga eléctrica está distribuida de manera idéntica en la molécula, no hay ninguna parte de esa molécula que pueda interaccionar con la parte negativa o positiva de la molécula de agua. Pues, ¿qué hace el agua con esas moléculas? Pues esas moléculas son asociadas y las separa del agua. Estamos hablando del agua líquida. Se van a agrupar en el seno del agua, pero no porque tengan afinidad entre sí, sino porque el agua las excluye. Es decir, esas interacciones hidrófobas son que el agua tiene fobia por esas moléculas. Las moléculas tienen fobia por el agua, pero es que el agua es la que realmente tiene fobia por ellas, ¿no? Y por eso se denominan interacciones hidrófobas. ¿Qué hacen estas interacciones hidrófobas? Vamos a intentar entenderlo porque esto es fundamental para entender la vida y para entender por qué los seres vivos tienen un orden, están organizados. Si no fuera por el agua, ese orden no sería posible. Bueno, supongamos que tenemos 3 moléculas en el agua que no pueden interaccionar con las moléculas de agua. Ahora lo estudiaremos o lo veremos con más detalle. Lo que sucede con estas interacciones es que estas moléculas de grasa, algo que no es, digamos, hidrófilo, no tiene filia por el agua, estas moléculas se van a asociar y van a, digamos, ser excluidas del resto de las moléculas de agua. Pero claro, para ser excluidas del resto de las moléculas de agua, sucede que se tienen que agrupar. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué sucede esto? Pues esto sucede porque las moléculas de agua, cuando una molécula que no puede interaccionar con ella se encuentra dentro de su seno, es como si fuera una burbujita de aire. Imaginemos que ponemos una pequeña burbuja de aire dentro del agua. El agua no puede entrar dentro de la burbuja. Las moléculas de agua se ven obligadas a ordenarse alrededor de la burbuja. Todas esas moléculas de agua se ordenan en la superficie de esa burbuja. Eso quiere decir que se produce, digamos, una especie de tendencia contraria a lo que debe suceder en el universo. Los procesos en el universo espontáneos son los que consiguen un aumento de lo que se llama entropía, que es el desorden. Este desorden siempre tiende a aumentar, pero claro, si ponemos esa burbuja de aire en el agua, que nos cuesta energía ponerla, la burbuja de aire también sería excluida del agua, obligamos a ordenarse a las moléculas de agua. Lo mismo sucede cuando ponemos una molécula que es grasa, que no puede interaccionar con el agua. Es como si fuera una burbuja de aire esa molécula. Alrededor de esa molécula se ordenan las moléculas de agua. La entropía disminuye, es decir, el desorden disminuye. Y eso es una tendencia, digámoslo así, antinatural. La naturaleza tiende a aumentar el desorden. ¿Qué hace el agua para que ese desorden sea el máximo posible? Pues precisamente ese desorden es el máximo posible cuando las moléculas de grasa son ordenadas, son excluidas en un orden. Esto es una paradoja interesante, de manera que las moléculas de agua se pueden desordenar más. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde aquí reflejamos 2 moléculas de agua
dos moléculas de grasa. O sea, aquí reflejamos dos moléculas de grasa con un numerito en el interior que indica el número de moléculas de agua que han sido obligadas a ordenarse a su alrededor. Estas dos moléculas de grasa obligan a ordenarse a 9 moléculas de agua. ¿Qué pasa si estas dos moléculas de grasa se juntan y se combinan en una sola? Bueno, pues resulta que, ¿qué ha sucedido? Que el volumen de esta nueva molécula de grasa, que son las dos anteriores, el volumen debería ser el doble, claro, pero la superficie de ese doble volumen no es el doble. Recordemos que hay una ley geométrica que indica que la superficie crece con el cuadrado del radio de una esfera. Si esto lo suponemos que es una esfera, crece con el cuadrado, el volumen crece con el cubo, con lo cual, con el cubo de ese radio, con lo cual la superficie ha crecido menos que el volumen, cuando yo junto estas dos moléculas en una sola, ¿no? En un solo espacio. Y eso quiere decir que me permite que de las 18 moléculas que estaban antes ordenadas, 9 y 9 que había antes, ahora solo hay 13 moléculas ordenadas. Sí, se han desordenado 5. Es decir, el desorden que consigo juntando las moléculas de grasa, moléculas hidrófobas, es mayor que el que conseguiría si las tuviera separadas. Con lo cual, la tendencia natural en el medio acuoso es que esas moléculas de grasa se van a ordenar, se van a juntar, se van a aglomerar en un espacio y van a permitir de esa manera que las moléculas de agua se desordenen más. Con lo cual, la entropía es la máxima posible dentro de ese sistema. El desorden es el máximo posible dentro de ese sistema. Estas interacciones hidrófobas que me permiten ordenar a las moléculas de grasa dentro del seno acuoso son las más importantes para la vida, o en mi opinión no son, porque son las responsables de un trasvase de orden por desorden. Es decir, las moléculas que yo llamo de no agua, o sea, aquellas que no pueden interaccionar con el agua, se ordenan porque las moléculas de agua se desordenan más, y el desorden es máximo de esta manera. Esto conduce, por tanto, a un aumento global de la entropía, gracias a un aumento del orden, esto es una paradoja, como ya decía antes, de las moléculas hidrófobas o también llamadas anfipáticas, que tienen una parte hidrófoba y una parte hidrófila. Esto es fundamental, porque los procesos espontáneos son aquellos, como ya he mencionado, en los que la entropía aumenta, y la vida es un proceso espontáneo gracias a estas interacciones hidrófobas. Bueno, hasta aquí hemos hablado de la vida, pero todavía no sabemos lo que es. ¿Cómo definimos la vida? Hay muchas definiciones, pero vamos a hablar de las características de la vida, que aquí menciono 7. La organización es una de ellas. Los organismos vivos deben poseer una estructura organizada, que está basada en células. Estas son las unidades básicas de la vida que pueden organizarse para formar órganos, sistemas y organismos enteros. La segunda característica, la homeostasis, que no es otra cosa que una palabra un poco rara para el equilibrio, ¿no? Los organismos vivos deben ser capaces de mantener un ambiente interno constante, en equilibrio. Por ejemplo, la temperatura, la composición de electrolitos, o sea, los iones de sodio, de potasio, etcétera. Y todo eso debe ser constante a pesar de las fluctuaciones del entorno exterior. Otra característica es el metabolismo. Los organismos vivos están en energía y además también materia de la transformación de moléculas en una red de reacciones químicas muy complicada. Aquí tenemos un pequeño esquema de esa complicadísima red de reacciones químicas integrada que es el metabolismo. Y en esta transformación también se producen los componentes necesarios para el mantenimiento como organismos vivos. La cuarta característica, crecimiento. Los organismos vivos crecen de manera organizada, aumentan el tamaño de sus órganos y de sistemas durante su desarrollo, y además la especie a la que pertenece ese organismo tiende a ocupar todo el nicho posible en el que vive. Otra característica, adaptación, la capacidad de cambiar en respuesta al entorno. Aquí tenemos un ejemplo de un organismo mimetizado, ¿no? Esta adaptación posee dos vertientes, una que es la que cada organismo, digamos, muestra durante su vida, la adaptación a los cambios estacionales, a la disponibilidad de alimento, etcétera, y la adaptación también de las especies a los cambios en el entorno, que es mucho más prolongada en el tiempo.
La sexta característica, reacción entre los estímulos externos. Esto es un tipo de adaptación, pero mucho más inmediata. Una adaptación a cambios inmediatos, como cuando cerramos los ojos, cuando nos asustan, o, en fin, o llega una luz intensa, o la orientación, por ejemplo, de los girasoles o de las plantas hacia la luz del sol. Y por último, tenemos la reproducción, que es la característica que yo llamo la más divertida para todos y todas, y quizás la considerada más importante característica de la vida. Puede haber varios tipos de reproducción, la división celular, la reproducción sexual, la partenogénesis, etcétera, pero desde luego todos los organismos vivos se reproducen. Bueno, con estas características podemos definir la vida. Hay muchas definiciones, yo he dado la mía propia, que está aquí, es una simbiosis molecular, llamo yo a la vida. Ahora explicaremos qué es esto de la simbiosis molecular. Genera sistemas complejos, por supuesto organizados, estables, la homeostasis, capaces de adaptarse al entorno para mantener su estabilidad. Ahí tenemos la adaptación y reacción a los estímulos, capaces de extraer materia y energía de ese entorno y capaces de autorreplicarse, es decir, capaces de reproducirse. Bien, una vez que hemos definido la vida y que sabemos que la vida tiene que ver con, obviamente, la materia, la energía y todo esto que acabamos de hablar, podemos preguntarnos si hay sistemas moleculares simbiontes formados en diversos elementos químicos, no solo en el carbono. Bueno, vamos a detenernos un poco. ¿Qué es esto de la simbiosis? Ya sabemos que la simbiosis es que hay por ejemplo, dos seres vivos que entran, digamos, en colaboración uno con otro, y que la vida de uno proporciona algo que el otro necesita y la vida del otro proporciona algo que el uno necesita. Entran en simbiosis, ¿no? Por ejemplo, los líquenes, que son una simbiosis de algas y hongos, ¿no? El alga puede tener la fotosíntesis, el hongo proporciona humedad al alga, en fin, de esta manera pueden los dos vivir juntos. En el caso de la vida, la simbiosis sería molecular, es decir, la vida de una molécula, lo que una molécula hace es necesaria para la vida de la otra, y lo que hace la otra es necesaria para la vida de la una. Una simbiosis clara en las células la tenemos entre el ADN y las proteínas. El ADN solo se puede reproducir hoy si una serie de proteínas intervienen para que esta reproducción sea posible. Y esas proteínas solo pueden producirse en la célula si el ADN existe y puede generar esas proteínas a través o a partir de la información génica que tiene almacenada. Con lo cual, las moléculas en la vida no pueden vivir solas, no se pueden reproducir solas y no pueden permanecer en el tiempo solas. O sea, solas me refiero a una sola clase de moléculas. Se requieren muchas clases de moléculas en simbiosis, y esta simbiosis molecular es desde luego muy complicada, para que la vida tenga lugar. Bueno, esta simbiosis molecular hoy en día está basada en un solo átomo de carbono, es el átomo más importante, es el átomo de carbono. La cuestión es, o la pregunta que tenemos aquí es si puede haber otros elementos químicos que también podrían formar esos sistemas simbiontes que podrían dar lugar a la vida. Por supuesto, la respuesta a esta pregunta depende de qué sistemas simbiontes se puedan formar. Además de con el carbono, si se pueden formar con otros elementos químicos. Y también es cierto que se habla mucho del carbono y de la importancia para la vida, porque evidentemente la vida es química orgánica, pero sin otros elementos, desde luego, la vida no sería posible. Es decir, si solo tuviéramos el carbono, si el carbono se uniera entre sí con una fuerza enorme y no pudiera unirse con otros elementos, pues todo el carbono sería un diamante o sería un trozo de carbón, pero obviamente no sería vida, ¿verdad? No podría formar parte de la vida. Entonces, ¿es posible que haya otros elementos químicos? Bueno, vamos a intentar entender primero por qué el carbono es tan importante para que se puedan producir esos elementos, digamos, esas moléculas simbiontes que dan lugar a la vida, ¿no? Ya sabemos que el carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes con otros elementos, en particular con estos otros 3 que están aquí, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Y esto es fundamental para permitir que haya sistemas complejos. Como ya he mencionado antes, si solo hubiera carbono, pues el sistema sería muy simple, solo carbono. Si solo hubiera carbono y oxígeno, el sistema seguramente sería también muy simple. La molécula de CO2, dióxido de carbono o monóxido de carbono. Ya está, no habría otra posibilidad de complejidad, de formar más moléculas. Menos mal, esto no es así. El carbono se puede unir a esos 3 átomos que están aquí, y además la energía de formación de enlaces es similar, es decir,
no solo el carbono se puede unir a muchos otros elementos, a más elementos, a los 3 que están aquí y algunos más, sino que además la energía de unirse y de desunirse es parecida. Es decir, esto es muy importante, porque cuando rompo un enlace, rompo una unión, puedo formar otra, y la energía que necesito para romper el primer enlace la recupero al formar el segundo, por ejemplo, ¿no? Y digamos que el nivel de energía en esa transformación no es muy costoso. Las reacciones químicas pueden funcionar dentro de unos costes energéticos asequibles para todas estas moléculas. Con lo cual, eso permite que haya complejidad. ¿Por qué? Porque se van a formar moléculas muy complejas, en el sentido de que va a haber muchos componentes. Cuanto más componentes tengan esas moléculas y más posibilidades de reordenamiento de esos componentes se tengan, mayor es la complejidad, evidentemente. Por tanto, el carbono es muy importante para producir esa complejidad que es propia de todas las moléculas de la vida. Pero hay otro elemento en la tabla de la periódica de los elementos, de la que hablaba al principio, que está justo debajo del carbono, que es el silicio. El silicio también tiene la posibilidad de formar 4 enlaces con otros átomos. Tiene unas propiedades similares a las del carbono. Y la pregunta es, ¿sería posible que el silicio formara sistemas complejos, como los del carbono? Es decir, la pregunta es, ¿puede haber vida por ahí en el universo basada en silicio y no basada en carbono? ¿Sería el silicio capaz de formar sistemas similares, de acuerdo, a los del carbono? Como digo, se puede unir hasta 4 elementos diferentes. Bien, pues vamos a intentar explicar por qué la vida basada en el silicio, es decir, obviamente no podemos decir que no. Para eso tendríamos que ir a todo el universo y ver que no hay vida basada en silicio. La vida basada en silicio, de lo que podemos decir es que es improbable. Y esto es una lección científica importante. La ciencia no tiene a lo mejor respuestas absolutas. Quizás excepto las matemáticas, cuando se comprueba un teorema, no hay ninguna otra disciplina científica que pueda decir tengo una respuesta absoluta a algo. Pero lo que sí que puede decir es el rango de probabilidad o el nivel de probabilidad de que la respuesta que se obtiene sea verdadera o sea falsa. Y aquí lo que estamos diciendo, lo que voy a intentar explicar es que la vida basada en el silicio va a ser muy improbable en el universo. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es que el silicio se une al oxígeno con mucha mayor fuerza que la que se puede unir a los demás elementos. Esto es lo que hablábamos antes del dióxido de carbono. Es decir, si el carbono se uniera muy fuertemente al oxígeno, todo sería CO2, dióxido de carbono. No habría nada más en la Tierra. Esto es lo que sucede con el silicio. Se une muy fuertemente al oxígeno, en particular mucho más fuertemente que al hidrógeno y al nitrógeno. Con lo cual, la totalidad del silicio prácticamente de la Tierra está en forma de sílice, el sílex, el cuarzo, la arena. Esto es la molécula de silicio, SiO4 en este caso, ¿vale? Una molécula de silicio, un átomo de silicio en el centro, rodeado de 4 átomos de oxígeno. Y esto es así porque los enlaces silicio-oxígeno son tan fuertes que el átomo de silicio prefiere unirse al oxígeno antes que a cualquier otro elemento. Claro, en presencia de oxígeno, lo que vamos a tener va a ser una molécula como esta de aquí, y no se van a poder formar largas cadenas moleculares de átomos de silicio. Con lo cual esas cadenas largas de carbono, que se pueden unir entre sí, el carbono se une consigo mismo, pero le da igual unirse consigo mismo que al hidrógeno que al oxígeno, es decir, el oxígeno o el hidrógeno no rompen esas cadenas de carbono, con lo cual la posibilidad de generar moléculas nuevas basadas en el carbono con esas cadenas, pues es prácticamente infinita. Eso no sucede con el silicio. Entonces necesitaríamos un entorno libre de oxígeno. Es decir, un planeta, por ejemplo, en donde no hubiera oxígeno. O una región del universo en donde no hubiera oxígeno. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Es que el oxígeno es muy popular en el universo. Los elementos químicos no son igual de abundantes. Aquí tenemos una tabla o una pequeña gráfica en donde se representan las abundancias de los elementos químicos en el universo. Y detrás del hidrógeno y el helio, que son los más abundantes que se han formado en el Big Bang, si se formaron en el origen del universo, el siguiente más abundante es el oxígeno, que es más abundante que el carbono. Fijaos que esta es una escala logarítmica, cada numerito indica 10 veces más de abundancia, es decir, el que está en el nivel 6 es 10 veces menos abundante que el que está en el nivel 7. Con lo cual, el oxígeno es muy abundante, es mucho más abundante que el silicio, que es sobre el octavo en esta escala. Aquí está el silicio.
Y lo que sabemos hoy es que por cada átomo de silicio existen más de 9 átomos de oxígeno en el universo. Lo cual quiere decir que va a ser muy difícil que el silicio se encuentre en entornos libres de oxígeno, porque es mucho más abundante que él. No obstante, podemos pensar, ¿qué importa? En la inmensidad del universo, seguro que entre los miles y miles de millones de planetas habrá alguno que no tenga oxígeno, que tenga silicio y no tenga oxígeno, y ahí a lo mejor se puede desarrollar una vida que sería diferente a la nuestra, y evidentemente para la cual el oxígeno sería absolutamente muy tóxico, porque rompería todos los enlaces silicio-silicio, que serían los que formarían esas cadenas complejas de la vida en ese planeta. Pero, de nuevo, esto puede ser muy improbable. ¿Por qué? Porque, ¿dónde se generan los elementos químicos? Pues resulta que se generan en el núcleo de las estrellas. Bueno, se generan de todas, en todas las estrellas. Pero bueno, ahora están en nuestro cuerpo, están en el planeta Tierra. ¿Cómo están aquí? Si se generan dentro de las estrellas, se generan dentro de las estrellas por fusión nuclear. Pues algunas de las estrellas se convierten en estrellas supernovas. Esto es la nebulosa que se forma de la explosión de una supernova, y envían al espacio en esa enorme explosión todos los elementos químicos que se han formado en su interior. Con lo cual estos salen todos mezclados. Y evidentemente no van a estar separados en el silicio por aquí, el oxígeno por allá. Normalmente esos elementos van a aglomerarse otra vez, van a formar nuevas estrellas y van a formar nuevos planetas. Y esos elementos van a estar, en la abundancia en la que se han formado, pues presentes en esos planetas que se formen. Eso es lo que ha sucedido en el planeta Tierra, que tenemos pues todos los elementos que son estables, están formando parte de nuestro planeta, y esos elementos se formaron primero en una estrella que explotó y de cuya nebulosa se formó el Sol y se formaron todo el sistema solar, ¿no? Desde luego incluido también el planeta Tierra. Con lo cual es muy improbable que haya planetas que no tengan oxígeno y que tengan solo silicio. Conocemos la Tierra, como digo, y la Tierra resulta que existe casi el doble de oxígeno que de silicio, de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno juntos. O sea, el oxígeno es tan abundante que realmente es capaz de oxidar a todos estos elementos. Bueno, de hecho, el hidrógeno está oxidado en forma de agua, pero también tenemos el carbono oxidado en forma de CO2. El silicio está todo oxidado en forma de silicatos, lo hemos dicho antes. Con lo cual, si el oxígeno se uniera muy fuertemente a todos estos elementos, todos se encontrarían en estado oxidado, el SiO2, CO2, H2O, NO2. Pero esto solo sucede en el caso del silicio. El silicio es muy fiel al oxígeno. En cuanto se encuentra con el oxígeno, se une fuertemente a él, no hay quien nos separe del mismo, y solo va a formar silicatos en las condiciones que tenemos en la Tierra. Con lo cual está completamente oxidado. Bueno, aquí hay que decir, tengo esta pequeña imagen recordatorio, que el oxígeno que tenemos hoy en la atmósfera, todo proviene de la fotosíntesis. De esta fotosíntesis, que fue un invento de la vida hace unos 2.000 millones de años, que extrae energía de la luz del sol para formar moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos, y que el oxígeno es parte del desecho de esas moléculas que se ha ido acumulando en la atmósfera. Gracias a eso, ahora podemos respirar y tenemos una vida basada en la respiración y en un metabolismo complicado o complejo que utiliza el oxígeno como, digamos, fuente de energía o para extraer energía, pero antes las cosas no eran así. Desde luego, si no hubiera oxígeno y no fuera tan abundante el oxígeno, pues no podríamos acumularlo en la atmósfera, la vida no lo habría podido acumular y la vida posiblemente no habría podido pasar a un estado de complejidad como el que tenemos hoy. Pero eso es otra historia, quizás para otra charla. En cualquier caso, la idea es, el silicio es muy fiel al oxígeno y, por tanto, a pesar de que el silicio tiene propiedades químicas similares a las del carbono, pues no puede ser en un átomo fundamental en un entorno donde haya oxígeno. No se podrán formar esas cadenas complejas. En presencia del oxígeno es secuestrado y con lo cual va a ser muy difícil que haya procesos químicos. Desde luego no se van a poder formar esos procesos químicos de la complejidad de los encontrados en la simbiosis molecular que es propia de la vida. Bueno, vale, de acuerdo, pero nos empeñamos todavía. Supongamos que a pesar de todo lo improbable que es, ese planeta en donde no hay oxígeno existe, se pueden formar cadenas largas de silicatos, llamémoslo así,
y se podrían formar estas moléculas complejas basadas en el silicio. Vale, pero ¿cómo hacemos en ese sistema, en ese planeta, para que el desorden, digamos, aumente? Es decir, esas moléculas se ordenen, esas moléculas de silicatos, igual que se ordenan las moléculas de hidrocarburos, de moléculas de no agua, que yo llamaba los ácidos grasos, en fin, todas esas interacciones hidrófobas, se ordenan en el seno del agua, que el agua era la que absorbía el desorden y permitía que el desorden de todo el sistema aumentara. ¿Qué líquido tenemos que sea capaz de acumular desorden para que las moléculas de silicatos, en ese entorno que no hay oxígeno, ¿de acuerdo?, ese líquido se forme y pueda absorber el exceso de entropía, es decir, pueda permitir que las moléculas que formarían parte de esa vida hipotética basada en el silicio se ordenen? Bueno, los químicos ahora mismo no han podido descubrir que exista ningún tipo de líquido capaz de hacer eso. ¿Y por qué los líquidos son tan importantes? Evidentemente es que la vida es líquida. No sé si esto ha sido una reflexión comúnmente encontrada por ahí, pero sí, la vida es líquida. Somos seres en estado líquido. Y tú dirás, bueno, ¿en los huesos? Evidentemente es cierto, tenemos cosas sólidas dentro del organismo, pero lo que es la célula está en estado líquido. Tanto el agua, en estado líquido, como la no agua, como las membranas de la célula, como todos los orgánulos que están formados por moléculas grasa de la célula, están en un estado líquido, no sólido, porque solo ese estado líquido es capaz de permitir la dinámica de todos los procesos de cambio de energía, de intercambio de átomos en las moléculas, de generación de moléculas nuevas, en fin, todos los procesos que son propios de la vida. La vida necesita estar en un estado líquido. Y esto parece que sí sería una propiedad fundamental de la vida en cualquier sitio del universo y basada en cualquier átomo del sistema periódico que queramos o que imaginemos que sea posible. Necesitamos procesos dinámicos y esos procesos dinámicos solo son posibles a una velocidad, digamos, normal en estado, como digo, líquido, ¿de acuerdo? Y por tanto a una temperatura propia de ese estado. Con lo cual, conclusión de esta parte de la charla, la vida es difícil. Ya basada en el carbono, es suficientemente difícil que surja y que se genere esa simbiosis molecular de la que hemos hablado antes, como para que podamos pensar que pueda ser probable basada en otros elementos químicos. Por tanto, yo me atrevo a predecir que si alguna vez contactamos con extraterrestres, y ahora veremos en la segunda parte de la charla que esto no va a ser tampoco nada fácil, estos serán seres orgánicos, a menos que se hayan sustituido por máquinas, por seres de inteligencia artificial, que eso sí podrán estar basados en otros elementos como el hierro, el silicio, el germanio, en fin, todos los elementos que formarían parte de un robot y de un sistema de inteligencia artificial. Pero si esto no es así, es decir, normalmente estamos hablando de vida espontáneamente, que surge de manera espontánea en los planetas del universo, pues esta vida será orgánica. Y la bioquímica será, por tanto, una ciencia universal. Será basada en el carbono con una gran probabilidad. Bueno, pues vamos a entrar ahora en una segunda parte de la charla, en donde vamos a intentar responder otra de las preguntas que mencionábamos, que es si estamos solos en el universo. Realmente, ¿cuál va a ser la probabilidad de que encontremos otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas capaces de comunicarse con nosotros en el universo? Y hay una paradoja que está aquí, que es la paradoja de Enrico Fermi, que a mí me parece una de estas afirmaciones que, claro, cuando la dice un premio Nobel, pues a lo mejor la gente le hace caso, pero si la dice un común de los mortales, pues piensan que está como una cabra, ¿no? Realmente un poco se le ha ido la cabeza. Bueno, lo que decía este hombre es que si las civilizaciones inteligentes fueran comunes en el universo, ya las habríamos encontrado. Y la paradoja es que no lo hemos hecho. Por tanto, ¿por qué? ¿Por qué no hemos encontrado más civilizaciones ya? ¿En qué se basa esta paradoja de Fermi? Bueno, pues este hombre, que era realmente muy brillante, en conversaciones de café que tenía con gente también obviamente brillante, aunque no le hubieran dado el premio Nobel, pues empezaron a calcular cuánto tiempo tardaría una civilización tecnológica en colonizar toda la galaxia. Y dice, bueno, vamos a ver, imagínate que tenemos una civilización ya tecnológicamente avanzada, como la nuestra, aprendemos a ir por el espacio, ¿verdad? Nuestro primer paso fue ir a la Luna, y
cada 400 años somos ya capaces de mandar o a los 400 años somos capaces de mandar ya una nave grande a colonizar otros planetas. Hemos dominado, por ejemplo, la hibernación, hemos dominado una serie de tecnologías que harían falta para colonizar el espacio. Algunas están más o menos pintadas en los libros de ciencia ficción o en las películas de ciencia ficción. Bueno, pues si cada 400 años, a ver qué es el tiempo que va desde que Galileo apuntó su telescopio a Júpiter, creo que fue. Esto fue en el año 1610. Estamos en el 2019, hace 409 años de esto. Bueno, pues cada 400 años un destacamento, ¿verdad?, con seres humanos, sale de un planeta y va a otro planeta, se establece allí, pasan 400 años, se vuelve a establecer, en fin, vuelve a salir y va, digámoslo así, viajando por la galaxia, buscando planetas donde se puede establecer en ese tiempo. Bueno, pues si lo hacemos así, creo que el cálculo sería que en 5 millones de años, si no recuerdo mal, se habría podido colonizar toda la galaxia. 5 millones de años es menos que el tiempo de evolución del ser humano desde el ancestro común que tenemos con el chimpancé. Si en lugar de 400 años suponemos 4.000 años de planeta en planeta, pues entonces eso nos elevaría el tiempo a 50 millones de años. Eso es muy poco tiempo con respecto a la edad de la galaxia. La galaxia tiene, pues no sé, puede tener 11.000 millones de años. Es decir, 50 millones de años es nada comparado con el tiempo de la galaxia. Y eso quiere decir que la primera civilización que hubiera surgido en la galaxia hubiera tenido tiempo más que suficiente para colonizarla toda, llenar toda la galaxia de vida inteligente y, por tanto, nosotros seríamos capaces, sería probable que viéramos signos de esas civilizaciones, que además serían tecnológicamente muy avanzadas, y esos signos no los hemos detectado. Con lo cual, bueno, aquí pongo una cifra, que era la de 10 millones de años. Ya digo, eso depende de cuánto tiempo dejemos entre, digamos, el tiempo de establecerse en un planeta y viajar. En cualquier caso, la cantidad de tiempo es muy pequeña con respecto a la edad de la galaxia. Con lo cual, el hecho de que no hayamos detectado una civilización sugiere que las civilizaciones en nuestra galaxia son mucho más raras de lo que pensamos, desde luego, de lo que la mayoría de la gente creo que cree, de lo que la mayoría de la gente le gustaría y de lo que queda reflejado en las películas de ciencia ficción, evidentemente, en donde los contactos con extraterrestres pues parece ser un tema bastante recurrente en esas películas, ¿no? Bueno, pues la realidad parece ser que no es tan bonita como parecería, de acuerdo a esta paradoja de Fermi. Entonces la cuestión es, ¿son la vida y la inteligencia raras en el universo? Porque claro, las civilizaciones solo son posibles no solo si hay vida, sino si hay inteligencia en el universo. Entonces esta cuestión tiene dos vertientes. Siendo el universo obviamente adecuado para que se desarrolle vida, ¿cuál es la probabilidad de que se desarrolle en diversos puntos del mismo donde se pueda desarrollar? Vale, es posible que la Tierra o un planeta parecido a la Tierra tenga las condiciones para que la vida se desarrolle, pero ¿se va a desarrollar? ¿Cuál es la probabilidad de que aún existiendo esas condiciones la vida se desarrolle? Y la segunda vertiente de este tema es ¿cuál es la probabilidad de que en el universo, una vez que se ha desarrollado vida, se desarrollen inteligencias y civilizaciones en esos planetas que puedan observar el universo y puedan intentar comprenderlo, que es lo que estamos haciendo nosotros humildemente desde nuestra posición como terrícolas, ¿verdad? Entonces la primera pregunta es, ¿frecuente la vida en el universo? Bueno, desde luego las leyes naturales que tiene el universo son las adecuadas, las precisas para permitir que la vida se origine. Si no, obviamente no estaríamos aquí. O sea, las leyes naturales del universo permiten que la vida se desarrolle. Y además también permiten que esta evolucione hacia la inteligencia y hacia la civilización. Y aquí estamos con una cierta tecnología desarrollada, ¿verdad? Pues grabando esta charla, que sin una civilización tecnológica sería imposible. Pero es evidente que una vez desarrollada la vida, tiene poco valor si ésta no evoluciona lo suficientemente como para desarrollar seres inteligentes.
Y una vez desarrollada la inteligencia, pues poco valor tiene si esta inteligencia no evoluciona hacia una civilización tecnológica, avanzada, organizada, que permita la comunicación y, como digo, la comprensión de las leyes del universo y tal vez expandirse por el cosmos. Bien, entonces ahora nos podemos preguntar ¿dónde ha surgido la inteligencia a lo largo de la evolución? Bueno, un hecho que parece constatado es que la inteligencia avanzada no se desarrolla en el agua. Resulta que tras 3.000 millones de años de vida sobre el planeta, el animal acuático, estrictamente acuático, es decir, que no ha salido nunca del agua, que es más inteligente, es el pulpo. Durante la evolución de los organismos acuáticos, estos tuvieron casi 200 millones de años de ventaja sobre los organismos terrestres para desarrollar la inteligencia, y sin embargo ninguno ha sido capaz de desarrollarla más allá de la inteligencia del pulpo. La inteligencia avanzada se ha desarrollado sobre la tierra firme. ¿Por qué? Porque incluso animales acuáticos, que dices, bueno, hay animales acuáticos más inteligentes que el pulpo, claro, por ejemplo los delfines, las ballenas, sí, pero esos animales han pasado por un periodo evolutivo sobre la tierra firme. Salieron sus ancestros del medio marino, colonizaron la tierra firme y luego volvieron a colonizar de nuevo el medio marino. Y es en ese paso por la tierra firme cuando se desarrolló su capacidad de inteligencia. Es decir, como digo, esa inteligencia ha sido gracias a ese paso por la tierra firme durante un momento de la evolución de estas especies acuáticas, ¿verdad? Bueno, hay otros problemas con la vida en el agua, y es que no se puede o no puede haber una civilización tecnológica sin una serie de condiciones. Una de ellas es que hay que manipular el entorno. Resulta que los organismos acuáticos carecen en general de medios eficaces para manipular el entorno. Los delfines, de los que hemos hablado antes, y todos estos mamíferos acuáticos, pierden las patas, no pueden evolucionar manos. Para moverse en ese entorno acuático necesitamos aletas. No tengo la capacidad de las manos para manipular el entorno. Sin manipulación del entorno, la tecnología es imposible, o al menos es muy difícil generar una tecnología solo con la boca, ¿verdad?, que es lo único que tienen los animales acuáticos. Por tanto, será muy difícil que se genere una civilización tecnológica. Además, tenemos otro problema, que es de dónde sacamos energía para efectivamente desarrollar la tecnología. Porque, y esto indica que la tecnología, o mejor dicho, la civilización tecnológica es muy improbable en el agua, porque no se puede hacer fuego en el agua. El fuego es fundamental. Hablábamos antes del oxígeno, que era un proceso debido a la fotosíntesis que se acumuló oxígeno en la atmósfera. Gracias a eso podemos tener fuego, y el fuego ha sido absolutamente fundamental para el desarrollo tecnológico. De hecho, todavía lo seguimos utilizando como medio de transporte, porque todos los combustibles fósiles se basan en que hay una generación de fuego, si queremos muy controlada, en los motores, ¿verdad? Con lo cual no tenemos una fuente de energía en el agua que sea capaz de permitir un desarrollo tecnológico. Así pues, si la vida debe nacer en el agua, y ya hemos mencionado, el agua es necesaria para esa organización de todas esas moléculas vivas, luego nace en el seno acuoso, resulta que también debe abandonarla para que pueda, es decir, obviamente una vez que ha alcanzado una complejidad, debe abandonar ese agua para que se pueda desarrollar la inteligencia primero y la civilización después. Con lo cual, incluso si la vida simple fuera inevitable en el agua, en un planeta que tuviera agua parecido al nuestro, que tuviera agua líquida, claro, a lo mejor la civilización no es tan inevitable y hace falta otra serie de condiciones que permitan ese desarrollo de la civilización a partir de la vida y del desarrollo de la inteligencia, ¿no? Bueno, uno de ellos parece ser, mantengo yo, y esto es una hipótesis, es la colonización de la tierra firme, en donde, como digo, se desarrollaría la inteligencia. Para que la vida abandone el medio marino y colonice la tierra firme y se desarrolle una inteligencia, tiene que haber una serie de condiciones que, como digo, a lo mejor no se dan en todos los planetas, en donde sí se dan las condiciones para que surja la vida. La primera condición es que la vida debe ser lo suficientemente compleja, como para permitir que tenga sistemas de supervivencia en un medio que es muy hostil. Es un medio realmente mucho más hostil que el medio marino. De hecho, se dedicaron 3.000 millones de años, se costó 3.000 millones de años hasta que la vida consigue salir del medio marino y colonizar la tierra firme.
Por supuesto, para que sea posible la colonización de la tierra firme, tiene que haber suficiente tierra firme. Un planeta donde haya agua y no haya tierra firme, es decir, esté totalmente rodeado de una capa de agua líquida, pues obviamente no es posible esa colonización. Con lo cual, posiblemente la inteligencia no se desarrollaría con facilidad y desde luego la tecnología tampoco, como acabamos de ver. Entonces tiene que haber esas condiciones, pero también tiene que haber una razón que empuje a la vida a colonizar la tierra firme, que le obligue a adaptarse a ese medio tan hostil que es la tierra firme, ¿no? Y esta razón puede ser dada o puede ser concedida, digamos, o permitida por la Luna, porque la Luna es la que puede ayudar a hacer posible las dos últimas condiciones anteriores, ¿no? La primera es que la Luna genera mareas, y estas mareas pueden haber favorecido, y ahora explicaremos cómo, la conquista de la tierra firme por la vida. Esta es la idea que no es mía original, ya la defendía el escritor y científico Isaac Asimov, que bueno, es el conocido por las leyes de la robótica, y de hecho hay alguna película que se basa en sus obras de ciencia ficción. La Luna además puede habernos protegido de colisiones con meteoritos al estar cerca de la Tierra, ya veremos luego que estaba muy cerca, que hubieran podido retrasar la evolución o haber extinguido la vida. Ha contribuido a estabilizar el clima de la Tierra. Esto es muy importante porque si el clima de la Tierra variara mucho, los organismos que primero se aventuraran fuera del medio marino se encontrarían con fluctuaciones climáticas tremendas que les impedirían adaptarse a ese medio, digamos, no marino, ¿no? Al medio de la Tierra firme. Entonces, la Luna, si es importante para que pueda generar mareas, y ahora veremos cómo las mareas permiten la evolución, la conquista de la vida de la tierra firme, pues sería también, por tanto, la Luna importante para el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de la civilización. ¿Cómo las mareas que la Luna forma, la Luna genera, son importantes para permitir la colonización de la vida o la colonización de la tierra firme por la vida? Pues resulta que la subida y bajada periódica de las aguas de la marea genera lo que yo llamo espacios con y sin agua por diferentes tiempos, que son espacios evolutivos, en donde la vida se encuentra en un entorno que la conduce, la lleva de manera fácil hacia un determinado punto final, que sería poder vivir completamente fuera del medio acuoso. Bueno, pues para entender esto, supongamos que aquí empieza la tierra firme, en el borde de la mesa, y hasta aquí llega la marea. Si no hay marea, lo que pasaría sería que el agua acabaría aquí, el medio marino acabaría aquí, nunca avanzaría en la tierra firme, ¿verdad? Pero al haber marea, el agua, ese medio marino, avanza hasta un punto y luego retrocede. Y esto se produce de manera periódica. Avance del medio acuoso, retroceso del medio acuoso. Avance del medio acuoso, retroceso del medio acuoso. Supongamos que por alguna tormenta, por algún efecto, algún animal, alguna planta de ese medio marino cae cerquita en la tierra firme, pero cerca del mar. Bueno, ¿qué va a pasar cuando haya un algo aquí, un ser vivo aquí, que va a ser cubierto por el mar, por el agua se retira, solo va a estar muy poquito tiempo exento de ese agua. El tiempo que va a estar libre, pues va a depender de lo cerca que está de la orilla, digámoslo así, con ese mar. Bueno, esto le permite un entorno, en ese momento, en el que aquellos organismos capaces de resistir, que tienen el bagaje genético adecuado para resistir estar unos minutos, aunque solo sea unos minutos, fuera del agua, van a sobrevivir. Bueno, supongamos que se han adaptado y que ahora son capaces, por lo mismo, otra tormenta o algo, los hace avanzar un poquito más lejos. De nuevo, van a estar fuera del medio acuoso muy poco tiempo, porque la marea va a subir hasta aquí, están cubiertas de agua, va a bajar. Cuando llegue al punto donde están, es cuando van a empezar a estar no cubiertos de agua. La marea va a subir y rápidamente va a cubrirlos de agua otra vez. Con lo cual van a estar fuera del medio acuoso un tiempo un poco más largo que el anterior, pero también un tiempo corto. Bueno, repitiendo este proceso a distintas distancias, vemos que en este entorno de la marea, este, digamos, espacio evolutivo de la marea, tenemos distintos puntos en donde los organismos vivos van a estar con agua y sin agua distintos tiempos. Los que están más cerca van a estar muy poco tiempo sin agua y muy poco tiempo, o sea, muy poco tiempo sin agua y mucho tiempo debajo del medio marino. Los que estén aquí cerca de donde acaba la marea, pues van a estar mucho tiempo sin agua
y muy poco tiempo cubiertos de agua. Estos son los que han evolucionado desde el punto de no poder tolerar la ausencia de agua a poder tolerar largos periodos sin agua. Con lo cual, estas mareas configuran ese espacio evolutivo que favorece de gran manera, de una manera importante, en mi opinión, la evolución de la vida hacia la conquista de la tierra firme. Con lo cual, esta adaptación a vivir en ausencia de agua ha sido posibilitada por las mareas, las cuales han sido posibilitadas por la Luna. Con lo cual, en planetas donde no haya Luna, pues va a ser difícil que esas mareas tengan lugar. Con lo cual, no tendríamos ese espacio evolutivo que favorecería la conquista de la tierra firme por la vida. Entonces, una cuestión importante para intentar ver cuál es la probabilidad de que haya planetas con luna es de dónde proviene la luna. Esto se ha podido descubrir gracias, en parte, a las investigaciones posibilitadas por las rocas lunares traídas por el Apolo 11. Como ya digo, hace 50 años, esas fechas, y también, por supuesto, por otras misiones robóticas y otras misiones Apolo que han traído rocas lunares. Para explicar el origen de la Luna se han propuesto 4 hipótesis, que están aquí. La primera es la de la coformación, o sea, se formó al mismo tiempo que la Tierra. La segunda hipótesis, la captura. La Tierra se formó, pero luego la Luna, que se formó en otro sitio, fue capturada por la gravedad de la Tierra. La tercera hipótesis, la excreción. La Tierra se forma, pero gira demasiado deprisa y parte de esa Tierra, al principio de su formación, es excretada al exterior y de ahí se forma la Luna. Cuando analizamos todas las propiedades del sistema Tierra-Luna, todas han invalidado esas 3 hipótesis. Es decir, ninguna de las hipótesis es capaz de predecir las propiedades que tiene el sistema Luna. Doy un ejemplo, la conformación. Si se hubiera formado la Luna a la vez que la Tierra, la Luna y la Tierra estarían girando en el mismo plano, girarían en la misma órbita. O sea, la órbita sería plana, sería en el mismo plano. Eso no es lo que sucede. La Luna tiene una órbita inclinada con respecto a la órbita de la Tierra, con respecto al Sol. Es decir, no está Sol, Tierra y Luna, no están en el mismo plano. Por tanto, eso invalida la hipótesis de que se hayan formado a la vez. No hay ningún otro sistema que sepamos, que los astrónomos sepan que se ha formado a la vez, donde las órbitas no estén en el mismo plano. En fin, así, una tras otra, las hipótesis han sido invalidadas. Nos queda una cuarta hipótesis, que es la hipótesis de la colisión. La Luna proviene de una gigantesca colisión entre 2 cuerpos celestes. Esta colisión arranca material de ambos cuerpos y ese material forma el material del que se va a formar la Luna, y los 2 cuerpos además se fusionan entre sí en uno solo, y de esos 2 cuerpos fusionados va a formarse la Tierra, como la conocemos hoy. Como digo, parte de ese material excretado en la colisión va a formar la Luna. Se congrega para formar la Luna. Y esta hipótesis es la que ahora, gracias a simulaciones por ordenador y además a nuevos datos que se han ido acumulando en los últimos 10-15 años, es la única que puede explicar las características de la Luna. Primero, parece que la colisión sucedió entre 2 planetas. Aquí hay una cierta controversia. Hay unos que dicen que fue un planeta más grande que otro, y hay otros que dicen que fueron 2 planetas similares de un tamaño de unas 5 veces el de Marte. En cualquier caso, la colisión no parece que esté en duda. Eso sucedió hace 4.500 millones de años. De hecho, se sabe hoy, en base a análisis isotópicos de la Luna, etcétera, es decir, de la composición química de la Luna y de la Tierra, que la colisión sucedió cuando todavía la Tierra no se había ni solidificado. Es decir, era una bola de magma líquida, y la colisión sucedió entre otro cuerpo que posiblemente también era líquido, no se había solidificado. Entonces, en los inicios de la formación del sistema solar. Se calcula que la colisión sucedió en 2 fases. Una en la que se frenan las órbitas de los 2 cuerpos, y la segunda en la que los planetas se fusionan y dan lugar a ese planeta único. Ya digo, esto es como si fueran 2 gotas líquidas de magma que colisionan y se fusionan, pero claro, de la colisión, de esa energía, envían al exterior magma que luego se va a enfriar y va a formar la Luna. Con lo cual, la Luna se origina por una colisión de características muy particulares, con 2 planetas de tamaño adecuado en un ángulo
particular, porque claro, si hubieran chocado los dos de frente, pues se hubieran destruido y no estaríamos aquí. Si hubiera sido una colisión demasiado poco, digamos, si hubieran rozado, pues se habría formado la Luna, pues simplemente los planetas no se habrían fusionado y hubieran dado lugar a el sistema Tierra-Luna como lo conocemos. Con lo cual hace falta con una colisión en unas condiciones bastante concretas. ¿De acuerdo? Y eso fue lo que dio lugar a esa colisión creadora que da lugar a la Luna. Bueno, esta colisión tiene unas consecuencias fundamentales para la evolución de la vida, sobre todo sobre la vida en la Tierra firme. Primero, el impacto causa que la Tierra gire muy rápido. Esto es curioso porque no hay muchos planetas que giren del tamaño de la Tierra, que giren tan deprisa como la Tierra gira. Se calcula que la Luna al principio se formó a unos 22.000 kilómetros de la Tierra y la Tierra giraba tan rápido que el día solo tenía 4 horas de duración. Debido precisamente al fenómeno de las mareas, y no vamos a entrar aquí en cómo esto se produce, pero lo tendrán que creer, el que no lo entienda, pero es lo que los físicos demuestran que se produce. La Tierra transfiere un momento angular a la Luna, la Tierra está girando muy deprisa, digamos que la energía de rotación de la Tierra es transferida a la Luna, y esa energía transferida a la Luna hace que la Luna se aleje. La Luna estaba al principio, como digo, a 22.000 kilómetros de la Tierra, hoy está a 384.000, me parece, de media, es decir, se ha alejado muchísimos miles de kilómetros, y la Tierra se ha enlentecido en su rotación sobre sí misma, giraba en 4 horas y hoy gira en 24 horas, y se sigue, digamos, ralentizando. Y esto es muy importante que el día sea corto. ¿Por qué es muy importante? Porque si no, el clima de la Tierra no sería benigno. Habría una enorme diferencia entre el día y la noche. Si imaginamos que en lugar de 24 horas que tiene hoy, el día tuviera la duración del que tiene la Luna, que es 14 días, pues imaginemos lo que sucedería al mediodía. Cuando fuera mediodía, resulta que el Sol habría aparecido por el horizonte 3 días y medio de los nuestros. Es decir, la Tierra giraría de manera que 7 días de los actuales serían de día y 7 días serían de noche. Al mediodía, 3,5 días, el Sol ya llevaría brillando. A media tarde llevaríamos 5 días de Sol. La temperatura sobre la Tierra, incluso con la atmósfera, que limita ese aumento de temperatura, sería infernal, sería imposible. Es decir, habría una temperatura extrema durante el día, incluso en invierno. Y también habría una temperatura extrema durante la noche, igualmente incluso en verano. Con lo cual el clima no sería nada benigno en la Tierra. Al principio, como decía, la Tierra giraba cada 4 horas, con lo cual la diferencia de temperatura entre el día y la noche era mínima. No había una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche, por supuesto, no la hay en el medio acuoso, a donde normalmente la vida estaba ya adaptada, pero tampoco la había en el medio terrestre, porque la velocidad de rotación de la Tierra era tan rápida que no permitía que hubiera una diferencia de clima importante. Con lo cual esto facilita la adaptación de la vida desde el medio marino a la Tierra firme. Además, la Luna se origina, gracias a esa colisión, con la talla adecuada, para no frenar demasiado la rotación de la Tierra. Esto es muy importante porque cuando dos cuerpos están girando a velocidades distintas, el uno frena la rotación del otro, de manera que al final lo que sucede es que los dos se muestran la misma cara, es decir, los cuerpos rotarían así, irían girando de manera que los dos mostrarían la misma cara. En el caso del sistema de la Luna y de la Tierra, esto ha sucedido solo con la Luna, que es más pequeña, entonces la transferencia de energía ha hecho que la Luna se haya sincronizado el giro sobre sí misma con el giro alrededor de la Tierra. Por eso, vemos aquí, si esta es la cara de la Luna, al girar a la vez que gira sobre sí misma, es decir, un cuarto de giro sobre sí misma, así, y un cuarto de giro alrededor de la Tierra, con lo cual la cara que ofrece la Luna es siempre la misma. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace que el día de la Luna y el mes de la Luna sean idénticos. Es decir, gira, o mejor dicho, en este caso el año de la Luna, que gira alrededor de la Tierra, sean idénticos. Bueno, eso hubiera podido pasar con la Tierra si la Luna se hubiera formado más grande. Si hubiera sido más grande de lo que es, hubiera frenado mucho más rápidamente la rotación de la Tierra. Y ahora a lo mejor la Tierra estaría enseñando la misma cara a la Luna. Y como digo, estarían girando los dos así. ¿Eso qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera significado? Pues que el día en la Tierra hubiera sido mucho más largo de lo que es ahora. El clima sería muchísimo menos benigno.
tendríamos unas fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche enormes. Con lo cual es muy importante que la Luna tenga un tamaño adecuado. Si es demasiado pequeña, ¿qué sucede? No hay mareas. Todo ese espacio evolutivo del que hablaba antes no se hubiera producido. No habría, por tanto, ese papel acelerador de la conquista de la tierra firme no se habría producido porque no habría habido mareas tan importantes al ser más pequeña. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido más grande? La rotación de la Tierra se hubiera frenado antes. La Tierra no hubiera podido seguir durante miles de millones de años girando a una gran velocidad sobre su eje. El clima hubiera sido mucho más, extremo, y por tanto, aunque sí hubiera habido mareas al principio muy grandes, porque la Luna al ser más grande hubiera generado esas mareas, no hubiera permitido, sin embargo, un clima lo suficientemente benigno como para permitir que esa vida, una vez que hubiera colonizado la Tierra, se hubiera podido adaptar fácilmente a esas condiciones climáticas. Con lo cual, de nuevo, las condiciones de la colisión tuvieron que ser muy concretas, muy precisas, para producir el sistema Tierra-Luna que tenemos hoy. ¿Qué más consecuencias tuvo la colisión que pudo ser importante para la vida? Pues pudo eliminar mucha agua de la superficie de la Tierra, y por eso tenemos hoy océanos y continentes. Si no, claro, a lo mejor hubiéramos tenido un planeta completamente cubierto de agua, en cuyo caso no hubiera habido tierra firme, claro, nos hubiera dado igual las mareas o el clima, porque no hubiera habido manera de colonizar una tierra firme no existente. Además, la Luna ejerce un efecto estabilizador sobre el eje de giro de la Tierra, que es de 23,5 grados y que permite las estaciones, además. Si la Luna no estuviera donde está, la Tierra fluctuaría en su eje mucho, y entonces, claro, al fluctuar en su eje, ofrecería distintas zonas de la Tierra más o menos hacia el Sol. Por ejemplo, imaginemos que el eje se vuelca y el polo norte está dirigido hacia el Sol y la Tierra gira en ese sentido. Es decir, aquí está el Sol, en lugar de estar girando así, está girando así. Obviamente todo el polo norte recibiría toda la radiación, los hielos se fundirían, por supuesto. La parte sur de la Tierra estaría todo el rato en la oscuridad, en fin, habría habido unos cambios climáticos pues muy grandes debido a esas fluctuaciones de los ejes o del eje de giro de la Tierra, ¿no? Además, otra cosa que pudo suceder, algunos científicos lo creen, es que el núcleo de hierro, los núcleos de hierro de los dos planetas, el hierro era muy pesado y estaba en el núcleo, al mezclarse, gracias a la colisión, pues fueron capaces de atraer parte del oxígeno que había, de oxidarse ese hierro y de generar un entorno reductor. Un entorno reductor quiere decir libre de oxígeno. No completamente libre de oxígeno, como ya hemos dicho, pero sí lo suficientemente libre de oxígeno como para permitir que se pudieran formar moléculas orgánicas con mayor facilidad de la que se hubieran formado en un entorno más oxidante. Entonces, esa colisión pudo también generar un entorno químico adecuado para la evolución de la vida, sobre todo en los primeros momentos de esta evolución. Entonces nos podemos preguntar, ¿son frecuentes estas colisiones en otros puntos del sistema solar o de la galaxia o en esos exoplanetas que se están descubriendo hoy en día, que giran alrededor de otras estrellas? ¿Va a haber colisiones creadoras de lunas y de planetas como la Tierra? Bueno, pues parece que sí son frecuentes, no son infrecuentes. No es una mala noticia. Sabemos en el sistema solar que tanto Marte como la Luna han sufrido colisiones gigantescas. Aquí tenemos los cráteres de la Luna, ¿verdad? Una foto que se ve de esos cráteres, muestra de las colisiones. Marte ha sufrido una colisión por lo menos gigantesca, que arrancó parte de lo que sería el hemisferio norte del planeta. Y eso lo sabemos. Creo que Venus también ha sufrido colisiones que lo han dejado girando muy despacio. Dicen algunos que es compatible con que Venus sufriera dos colisiones, una en una dirección, la otra en otra dirección, que lo dejó en un estado pues bastante negativo en este caso para la vida. Urano también ha sufrido colisiones. Se cree que hace poco se ha investigado o se ha visto que posiblemente Urano, que sí que gira con su polo norte hacia el Sol, posiblemente esta inclinación de su eje es debido a un choque con un cuerpo muy grande que lo inclinó hacia la dirección en donde gira hoy, con lo cual parece que sí, las colisiones son frecuentes. Sin embargo, ninguna de esas colisiones ha generado un satélite del tamaño en proporción al planeta como el de la Luna. Tenemos Marte, las colisiones de Marte no generaron ningún satélite similar, la colisión de Venus tampoco acabó generando ese satélite similar, ningún otro planeta grande tiene satélites de tamaño similar
a, digamos, a lo que sería el cuerpo principal, ¿no? Con lo cual, con esto podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que la colisión que originó la Luna fue un evento muy excepcional, es decir, muy improbable. Y por tanto, será improbable que existan muchos planetas o satélites parecidos a los del sistema Tierra-Luna. Bueno, olvido mencionar antes el sistema de Plutón. Plutón tiene un satélite que sí que es Caronte, que es el único cuerpo del sistema solar que efectivamente está formado por dos cuerpos similares en tamaño, como son Plutón y Caronte, pero lo que ha sucedido en este caso es que efectivamente los dos cuerpos se muestran la misma cara. Es decir, la talla de los dos cuerpos es tan grande, una con respecto a la del otro, que ya no gira uno de manera independiente del otro, giran los dos de manera sincronizada, y esto es lo que se llama el acoplamiento de marea. Ya no hay mareas porque están acoplados a la misma cara. Claro, si todo se atrae a la vez, la marea no se puede producir. La marea sucede porque al girar un cuerpo con respecto al otro, distintas partes de la superficie del cuerpo que gira muy deprisa son atraídas por el otro cuerpo. Son atraídas al estar más cerca. Claro, la parte de aquí del cuerpo que gira muy deprisa, en este caso sería la Tierra, pues está más lejos, o sea, esto está más cerca que la parte de atrás, con lo cual el cuerpo se deforma en dirección a la fuerza de la gravedad que genera este otro cuerpo, ¿no? Este sería la Luna, en este ejemplo, esto sería la Tierra está deformada. Esa deformación, digamos que se transmite por la superficie de la Tierra a medida que la Tierra gira. Es decir, si imaginamos que la deformación por la gravedad abomba la Tierra, ese abombamiento no está fijo, porque la Tierra gira deprisa, entonces el abombamiento se va transmitiendo por la superficie. Eso es lo que genera las mareas. Por eso cuando estoy, por ejemplo, en una playa del Atlántico o del Pacífico, cuando sube la marea es que el abombamiento, es decir, el mar se abomba hacia la Luna, el mar se abomba y sube su nivel. Por el otro lado también se abomba, por el lado, digamos, opuesto, las antípodas de donde está subiendo la marea, también sube la marea, por el efecto contrario, porque tiene menos gravedad, con lo cual, como hay menos gravedad, pues el mar es menos atraído, ¿no? En este caso, cuando el que está cerca de la Luna es más atraído por la Luna. Entonces ese abombamiento, que evidentemente cuesta energía, es lo que hace que al final esa energía sea transmitida de la Luna, por efectos gravitatorios si queremos, y ese abombamiento va ralentizando el giro de la Tierra, porque al irse transmitiendo por la superficie de la Tierra hace que se endurezca. Al final, ¿qué sucede? Que el abombamiento de los dos cuerpos, porque la Luna también se abombó en el momento en que giraba sobre sí misma, se queda fijo, es decir, los dos se ofrecen la misma cara y ya no hay distorsiones, ¿eh? El sistema ha alcanzado un equilibrio, digamos, de fuerzas que ya impide que haya mareas. Con lo cual, de nuevo, para que haya mareas durante mucho tiempo y para que el día y la noche sean cortos, nos hacen falta unas condiciones en la generación de esos dos cuerpos. Con lo cual, si el efecto de la Luna para la colonización de la Tierra firme es importante, no se desarrollarán con facilidad civilizaciones sobre planetas con agua, pero que no tengan satélites de un tamaño parecido al de la Luna, que puedan causar mareas. Puesto que la existencia de satélites como la Luna es improbable, también será improbable que existan otras civilizaciones cercanas a la nuestra y que, al menos en nuestra galaxia, haya muchas. La Luna, además, ha ayudado a la exploración espacial. Estamos celebrando, evidentemente, el acontecimiento de, la huella del hombre sobre la Luna y el alunizaje del Apolo 11. Hubiera sido impensable ese desarrollo tecnológico, intentar buscar cómo llegar a otros planetas si hubiéramos estado en un planeta sin Luna. Yo pienso que no hubiéramos estado. Es decir, la evolución hubiera sido posible, tal vez, pero mucho más lentamente. Es decir, la Luna ha acelerado mucho la evolución de la vida sobre la Tierra firme y, por tanto, la aparición de la inteligencia. Entonces, un planeta sin Luna a lo mejor no hubiéramos estado para intentar llegar a Marte, que es la única posibilidad que hubiéramos tenido, llegar a Venus o llegar a Marte, digamos, y poner pie sobre el planeta. Hoy en día eso todavía va a costar décadas que se pueda conseguir, a pesar de todo nuestro desarrollo tecnológico. Que la Luna, al estar tan cerca, permitió poder soñar con la idea de salir de nuestro planeta y poder empezar a colonizar otros mundos. Sin esa Luna, obviamente, esa exploración espacial pues no habría posiblemente ni comenzado. Lo único que tendríamos sería quizás robots, pero desde luego el ser humano no habría salido de nuestro planeta. Con lo cual, ¿cuántas civilizaciones pueden existir entonces en nuestra galaxia? Bueno, pues si lo que digo yo es cierto, la paradoja de Fermi, que es ¿por qué no nos hemos encontrado con otras civilizaciones si son abundantes?, se puede resolver diciendo que es que no son abundantes, que es que hay muy pocas civilizaciones. Quizás
en nuestra galaxia solo haya una. Quizás seamos la única civilización que exista de momento en la galaxia y seamos, como una vez fue, ese primer microorganismo, esa primera bacteria o arquea, o en fin, un ser primitivo que ni siquiera podemos quizás hoy imaginar, que dio lugar a todos los descendientes de la vida en la Tierra. Nosotros somos descendientes de ese ser. Si a ese ser se le hubiera dicho hace 3.000 millones de años que sus descendientes iban a estar hoy hablando de salir del planeta y de colonizar la galaxia, pues evidentemente si hubiera tenido inteligencia ese ser primitivo no se lo hubiera creído, ¿verdad? ¿Cómo? Que yo soy el primer ser vivo de todos, no hay nada más en la Tierra. Bueno, lo mismo puede pasar con nuestra civilización. Podría ser que nuestra civilización fuera la primera de la galaxia, por eso no la ha colonizado nadie y ninguna más, por supuesto, ninguna otra civilización, y nosotros seamos, o los descendientes, nuestros descendientes, sean los que estén destinados a colonizar esa galaxia y a, digamos, resolver la paradoja de Fermi para otras civilizaciones. Con lo cual, la conclusión quizás más importante a la que todas estas consideraciones me llevan es que si todo lo que digo es verdad y no son frecuentes las civilizaciones en la galaxia y no hay planetas parecidos al nuestro porque no hay muchos que tengan luna, pues resulta que nuestro planeta puede ser considerado una auténtica joya universal, universal de verdad, en el universo, en la galaxia y en el universo. Cada ser vivo que proviene de toda esa historia evolutiva es realmente una joya en sí mismo, es precioso en sí mismo. Y tenemos que cuidar nuestro planeta, debemos cuidarlo porque no hay otro por ahí parecido que podamos pensar, bueno, vale, destruimos nuestro planeta, pero alguna otra civilización, alguna otra inteligencia podrá seguir observando el universo, podrá seguir comprendiendo la naturaleza. A lo mejor no la hay, a lo mejor nosotros somos ese único ser vivo del que, bueno, como las civilizaciones pueden descender, ¿no? Como el que decía antes, ¿no? Ese ser vivo del que descendemos todos. Si ese ser vivo del que descendemos todos hubiera muerto, pues evidentemente no estaríamos aquí. Si nuestra civilización muere, nuestro planeta no es sostenible, no es sostenido por nosotros, pues podría pasar que todos esos sueños, ahora muy lejanos, estamos hablando de miles de millones de años también, igual que hablábamos de miles de millones de años desde ese ser vivo inicial hasta nosotros, pues esos sueños obviamente morirán con nosotros. Así que os animo a, primero, a amar la ciencia y segundo, gracias a ese amor por la ciencia, comprender la importancia de nuestro planeta y la importancia de mantenerlo en buen estado. Nada más, os agradezco mucho vuestra atención y hasta otra ocasión en la que tengamos para podernos comunicar. Gracias, adiós.